¿Y si el momento más importante de toda tu vida no estuviera en el pasado que recuerdas ni en el futuro que imaginas, sino exactamente aquí, mientras escuchas estas palabras? Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que algo tenía que cambiar, pero nunca supiste por dónde empezar? Tal vez creíste que necesitabas más tiempo, más dinero, más claridad o ser alguien diferente. Y sin darte cuenta, seguiste posponiendo el único instante en el que un cambio real puede ocurrir. Eckhart Tolle suele decir que el mayor error del ser humano es creer que su vida está en otra parte. Vivimos esperando un cuando todo mejore, cuando me sienta preparado, cuando llegue la oportunidad correcta. Pero mientras esperamos, la vida pasa. Y lo más inquietante es que ese hábito de esperar se vuelve tan normal que dejamos de notarlo. El ego se alimenta de esa espera constante porque así nunca tiene que enfrentarse al presente. Imagina por un momento que alguien te dijera que no necesitas arreglar toda tu vida, ni resolver todos tus problemas, ni entenderlo todo hoy. Que solo necesitas una cosa: estar completamente aquí durante unos segundos. No como concepto, no como idea bonita, sino como experiencia real. Ese es el punto exacto donde Tolle invita a mirar, no al pensamiento sobre tu vida, sino a la vida misma ocurriendo. Muchos de los relatos que él comparte parten de crisis profundas: ansiedad, sufrimiento interno, una sensación de vacío constante. No porque fueran personas débiles, sino porque estaban completamente identificadas con su mente. Creían que eran sus pensamientos, sus historias, sus miedos, hasta que algo se rompió y en ese quiebre apareció una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Y si no soy todo esto que pasa por mi cabeza? Esa pregunta no busca una respuesta intelectual, busca espacio. Cuando la mente se queda sin respuestas, aparece algo más: presencia, conciencia, un silencio que no es vacío sino claridad. Y aquí está el detalle que casi nadie te dice. No necesitas una experiencia extrema para acceder a eso. No necesitas tocar fondo. Puedes hacerlo ahora mismo, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Tal vez mientras escuchas esto hay una ligera tensión en tu cuerpo, o un pensamiento que dice «esto ya lo sé», o «no tengo tiempo para esto». Eckhart Tolle señalaría eso con suavidad y diría: obsérvalo, no lo cambies, no luches contra ello. Date cuenta de que hay algo en ti que puede observar sin juzgar. Ese algo no está estresado, no tiene prisa, no necesita convertirse en nadie más. Y aquí surge una idea incómoda pero liberadora. El problema no es tu vida, sino la relación que tu mente tiene con este instante. Cuando dejas de resistirte a la hora, aunque el ahora no sea perfecto, algo se relaja profundamente. Y desde ese espacio, las decisiones cambian, las acciones se vuelven más claras y la vida empieza a responder de otra manera. Quédate con esta sensación por un momento. No trates de entenderla del todo, solo nota que hay una puerta abierta y no está en el futuro, está aquí. Y aún no hemos hablado de lo más importante que ocurre cuando empiezas a vivir desde este punto. Hay un instante sutil en el que algo dentro de ti se da cuenta de que ha estado cargando un peso innecesario durante años. No es un pensamiento claro ni una emoción intensa, es más bien una comprensión silenciosa. Gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la historia que tu mente construye sobre lo que ocurre. Eckhart Tolle insiste en esto una y otra vez, porque cuando lo ves de verdad, ya no puedes ignorarlo. Observa cómo funciona tu mente a lo largo del día. Apenas sucede algo, una palabra, un recuerdo, una mirada, y de inmediato aparece una narración interna. Esto no debería ser así. Siempre me pasa lo mismo. Cuando cambie esta situación, entonces estaré bien. Esa voz parece tuya, pero Tolle señala algo inquietante. Tú no eres esa voz, eres quien la escucha. Y en esa diferencia está el comienzo de la libertad. El ego, según Tolle, no es algo malo ni un enemigo que haya que destruir. Es simplemente una estructura mental que se ha vuelto dominante.
Se alimenta del pasado y del futuro porque ahí puede sobrevivir. El presente, en cambio, lo debilita. Por eso a veces resulta tan incómodo estar aquí, sin distracciones, sin ruido, sin anticipar lo que viene después. El ego siente ese silencio como una amenaza. Quizá por eso muchas personas dicen que no pueden parar de pensar. No es que no puedan, es que nunca se han dado permiso para observar el pensamiento sin seguirlo. Eckhart Tolle cuenta que cuando empezó a notar los pensamientos como fenómenos pasajeros, algo cambió radicalmente. El pensamiento seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo poder. Era como escuchar una radio de fondo en lugar de creer que esa radio era su identidad. Y aquí aparece una de las prácticas más simples y más ignoradas: sentir el cuerpo desde dentro. No analizarlo, no describirlo, sino sentir la energía viva en tus manos, en tu pecho, en tu respiración. Tolle explica que el cuerpo es una puerta directa al ahora. Mientras la mente se dispersa, el cuerpo siempre está aquí. Cuando llevas la atención a esa sensación interna, el ruido mental disminuye casi sin esfuerzo. Esto no significa que tu vida se vuelva perfecta de repente. Los problemas siguen existiendo, las situaciones continúan, las decisiones siguen siendo necesarias, pero la forma en que las enfrentas cambia por completo. Ya no reaccionas desde el miedo automático, sino desde un espacio más amplio. Desde ahí, incluso un conflicto puede convertirse en una oportunidad para estar más consciente. Hay personas que buscan desesperadamente un propósito, sin darse cuenta de que el propósito más profundo no está en lo que haces, sino desde dónde lo haces. Eckhart Tolle lo expresa de manera clara: la presencia es el propósito. Todo lo demás es secundario. Cuando estás presente, incluso las acciones más simples tienen una cualidad distinta, más viva, más real. Tal vez empieces a notar pequeños momentos de pausa a lo largo del día, instantes en los que no estás perdido en pensamientos, sino simplemente aquí. No los subestimes, esos momentos son grietas en la vieja forma de vivir, y a través de ellas empieza a entrar algo nuevo, algo que no depende de las circunstancias externas. Lo que aún no hemos explorado es por qué muchas personas, incluso después de comprender esto, vuelven a caer en los mismos patrones, y que señala Eckhart Tolle como la clave para que la presencia deje de ser algo momentáneo y se convierta en una forma de vivir. Existe una razón profunda por la que, aún después de comprender la importancia del presente, muchas personas regresan una y otra vez a la ansiedad, a la queja y a la sensación de estar atrapadas. Eckhart Tolle lo explica con una claridad casi incómoda. Hay una parte de la mente que se siente extrañamente cómoda en el sufrimiento, no porque disfrute el dolor, sino porque lo conoce. Lo familiar, incluso cuando duele, se siente más seguro que lo desconocido. A esto Tolle lo llama el cuerpo del dolor. No es algo físico, sino un campo de energía emocional acumulada a lo largo del tiempo. Se activa con facilidad, especialmente en situaciones que recuerdan viejas heridas. Cuando se activa, toma el control de la mente, distorsiona la percepción y hace que reacciones de formas que luego no reconoces como propias. Y lo más importante, se alimenta de inconsciencia. La clave no está en luchar contra ese estado ni en intentar eliminarlo. De hecho, cuanto más lo rechazas, más fuerza le das. Eckhart Tolle propone algo radicalmente distinto: presencia consciente. Cuando el cuerpo del dolor se activa y tú lo observas sin identificarte, sin justificarlo, ni reprimirlo, ocurre algo inesperado. La energía empieza a transformarse. No de golpe, no de manera espectacular, pero sí de forma real. Quizá te ha pasado que en medio de una emoción intensa hay un pequeño instante de lucidez. Un instante en el que te das cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. Ese instante es oro. Ahí no eres la emoción, eres la conciencia que la está viendo. Y esa conciencia no está dañada, no está rota, no necesita ser arreglada. Eckhart Tolle cuenta que muchas personas esperan sentirse bien para estar presentes, cuando en realidad es al revés. La presencia no es el resultado de que todo vaya bien, es el espacio en el que incluso lo que va mal puede ser sostenido sin destruirte. Cuando dejas de resistirte a lo que es,
No te rindes a la vida, te alineas con ella. Hay una trampa común en el camino espiritual: convertir la presencia en otro objetivo del ego. Querer ser más consciente que otros, más tranquilo, más avanzado. Tolle lo señala con una sonrisa: en el momento en que haces de la conciencia una identidad, la pierdes. La verdadera presencia es simple, ordinaria, casi invisible para la mente que busca logros. En lo cotidiano esto se traduce en pequeños gestos: escuchar sin preparar la respuesta, caminar sintiendo cada paso, respirar sin querer llegar a ningún sitio. No como una técnica rígida, sino como una forma suave de volver una y otra vez a casa. Cada vez que lo haces, aunque sea por unos segundos, debilitas el dominio automático del ego. Puede que surja una pregunta silenciosa: ¿y qué pasa con mis metas, mis sueños, mis responsabilidades? Eckhart Tolle no invita a abandonar la vida, sino a vivirla desde otro lugar. Desde la presencia, las acciones suelen ser más claras y menos compulsivas. Ya no nacen del miedo a perder, sino de una comprensión más profunda. Aún queda algo esencial por ver: el momento exacto en el que la presencia deja de ser un estado pasajero y empieza a influir en cada aspecto de tu vida, incluso en aquellos que creías imposibles de cambiar. Eso es lo que exploraremos a continuación. Llega un punto en el que la presencia deja de sentirse como algo que practicas y empieza a manifestarse como el trasfondo silencioso de tu vida. No ocurre de forma dramática ni con señales claras. Eckhart Tolle explica que al principio la conciencia aparece en pequeños destellos, breves momentos de claridad entre pensamientos. Con el tiempo, esos espacios se vuelven más frecuentes y algo profundo comienza a estabilizarse. En ese proceso, muchas personas se sorprenden al notar que los viejos patrones siguen apareciendo: reacciones automáticas, juicios, impulsos del ego. Y aquí suele surgir la frustración: pensé que ya había avanzado, ¿por qué sigo reaccionando así? Tolle es muy claro en esto. La conciencia no elimina los patrones de inmediato, pero cambia radicalmente tu relación con ellos. Ya no te pierdes por completo en la reacción. Hay una parte de ti que permanece despierta. Ese testigo interno no juzga ni condena, simplemente ve. Y al ver, disuelve. No porque lo intentes, sino porque la inconsciencia no puede sostenerse bajo la luz de la atención. Esto es algo que muchas tradiciones han señalado durante siglos, pero Tolle lo traduce a una experiencia directa, sin rituales ni creencias complejas. Un cambio importante ocurre cuando empiezas a notar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Antes, algo sucedía y reaccionabas de inmediato. Ahora hay una pausa. En esa pausa, por pequeña que sea, aparece la libertad. Puedes elegir no decir esa palabra, no seguir ese pensamiento, no alimentar esa emoción, no por represión, sino porque ya no te domina. Tolle señala que gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia interna, no del dolor en sí, sino del «esto no debería estar pasando». Cuando ese no interno se suaviza, incluso las situaciones difíciles se vuelven más manejables. No porque desaparezcan, sino porque dejan de definirte. También cambia tu relación con el tiempo. El pasado pierde peso, el futuro pierde urgencia. Sigues planificando, sigues recordando, pero ya no vives atrapado ahí. El ahora se vuelve el punto de referencia principal. Desde ahí, la vida se siente más simple, aunque externamente siga siendo compleja. Muchas personas describen una sensación inesperada, una calma que no depende de que todo esté bien. No es euforia ni entusiasmo constante, es algo más profundo. Una estabilidad silenciosa que permanece incluso en medio del movimiento. Eckhart Tolle diría que no es algo que hayas conseguido, sino algo que siempre estuvo ahí, cubierto por el ruido mental. Y entonces surge una pregunta natural. Si esto es posible, ¿por qué no todo el mundo vive así? La respuesta no tiene que ver con falta de capacidad, sino con hábito. Décadas de identificación con la mente no se disuelven de un día para otro.
pero cada instante de presencia cuenta. Ninguno es inútil. Lo que viene a continuación es quizá lo más práctico y transformador de todo este enfoque. Cómo llevar esta conciencia a las relaciones, al trabajo y a los momentos más cotidianos sin convertirla en una carga ni en otra obligación mental. Eso es lo que exploraremos después. Cuando Eckhart Tolle habla de llevar la presencia a la vida diaria, no se refiere a aislarse del mundo ni a vivir en un estado permanente de introspección. Al contrario, señala que es en las relaciones y en las situaciones cotidianas donde la inconsciencia aparece con más fuerza. Y por eso mismo, donde la conciencia tiene mayor poder transformador. Las relaciones personales son uno de los mayores espejos del ego. Basta una palabra mal interpretada, una expectativa no cumplida o un gesto aparentemente insignificante para que se active una reacción desproporcionada. Tolle explica que en esos momentos no estás reaccionando solo a la situación presente, sino a viejas heridas, memorias emocionales y necesidades del ego que buscan validación. Ver esto con honestidad ya es un acto de presencia. En lugar de preguntarte ¿por qué esta persona es así?, la atención se gira hacia adentro. ¿Qué está pasando en mí ahora mismo? Esa simple pregunta cambia todo. No para culparte, sino para observar. Al hacerlo, el impulso de reaccionar pierde fuerza. Tal vez no desaparezca del todo, pero ya no te arrastra automáticamente. Eckhart Tolle también habla de algo que llama hacer consciente el inconsciente en la comunicación. Esto significa escuchar sin estar preparando mentalmente la respuesta, mirar sin proyectar una historia, hablar desde un espacio más tranquilo, aunque sea con pocas palabras. Cuando hay presencia, incluso el silencio comunica más que 1000 explicaciones. En el trabajo ocurre algo similar. Muchas personas viven en una tensión constante, como si cada tarea fuera una lucha contra el tiempo. Tolle sugiere una idea aparentemente sencilla, pero profunda. Haz una cosa a la vez, completamente, no pensando en lo que viene después, ni en lo que debería estar ocurriendo, solo esto. Cuando la tensión está plena, el estrés disminuye, aun si la exigencia externa sigue siendo alta. Hay un cambio sutil pero decisivo cuando dejas de usar el futuro como una vía de escape al presente. Sigues teniendo metas, planes y responsabilidades, pero ya no las usas para justificar tu infelicidad actual. El ahora deja de ser un obstáculo y se convierte en el lugar desde donde actúas. Muchas personas temen que si sueltan la versión interna, se volverán pasivas o perderán ambición. Eckhart Tolle afirma lo contrario. La acción que nace de la presencia suele ser más eficaz, más creativa y menos agotadora. Ya no está impulsada por el miedo al fracaso o la necesidad de demostrar algo. Incluso en los momentos más simples, lavar los platos, caminar, esperar, hay una oportunidad para estar presente, no como una obligación espiritual, sino como una forma de descanso profundo. La mente se relaja cuando no tiene que estar constantemente interpretando, evaluando y comparando. Y quizás lo más transformador es esto. Cuando tú estás presente, das permiso a otros para estarlo también. No porque se lo enseñes, sino porque lo transmites. La presencia es contagiosa. Se siente, se reconoce. Aún queda un aspecto esencial que Eckhart Tolle considera clave para que este cambio sea duradero y no solo una fase pasajera, algo que tiene que ver con la aceptación profunda de la vida tal como es, incluso cuando no encaja con sus expectativas. Eso es lo que abordaremos a continuación. Una palabra que suele generar resistencia inmediata cuando Eckhart Tolle la menciona: aceptación. Para muchas personas suena a resignación, a rendirse, a permitir que las cosas sigan igual. Pero Tolle le da un significado completamente distinto. Aceptar no es decir esto me gusta, ni esto está bien así para siempre. Aceptar es reconocer la realidad del momento presente sin añadirle una guerra interna. La mayor parte del sufrimiento, según Tolle, nace del desacuerdo interno con lo que es. Algo ocurre y, además del hecho, aparece una capa extra de tensión mental. Esto no debería estar pasando. Esto arruinó mi día. No puedo con esto. Esa resistencia no cambia la situación, pero sí multiplica el dolor. La aceptación, en cambio, corta esa capa innecesaria. Esto no significa que no actúes para cambiar una situación cuando es posible. Significa que primero haces las paces con el ahora, para que la acción surja desde la claridad y no desde la reacción.
Eckhart Tolle lo expresa de forma simple. Acepta completamente este momento y luego, si es necesario, actúa. Desde ese orden, las decisiones suelen ser más acertadas. Uno de los puntos más profundos que Tolle señala es que la vida siempre sucede ahora, incluso cuando el contenido de la hora es incómodo. El rechazo constante del presente crea una sensación de lucha permanente, como si estuvieras empujando contra la realidad. Cuando dejas de empujar, algo se libera internamente, incluso si externamente nada ha cambiado todavía. Muchas personas confunden aceptación con pasividad porque nunca han experimentado la fuerza que surge de no resistirse. Hay una energía tranquila pero firme que aparece cuando ya no estás gastando recursos internos en pelear con lo que es. Desde ahí, la acción se vuelve más precisa, menos caótica. Eckhart Tolle habla también de aceptar las emociones, tal como aparecen. No como una historia, sino como sensaciones en el cuerpo. Tristeza, miedo, frustración. Cuando no intentas huir de ellas ni explicarlas de inmediato, pierden parte de su intensidad, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque dejan de ser amplificadas por la mente. Un aspecto clave de esta aceptación es reconocer cuándo no puedes hacer nada en ese momento. En lugar de sentirte atrapado, puedes usar ese instante como una oportunidad para estar plenamente presente. Incluso la espera, el silencio o la incertidumbre se convierten en maestros cuando no los rechazas. Tolle señala que muchas personas pasan su vida esperando que la vida comience de verdad, sin darse cuenta de que ya está ocurriendo. La aceptación rompe ese patrón, devuelve la vida a este instante tal como es, no como crees que debería ser. Y aquí aparece una consecuencia inesperada. Cuando aceptas profundamente el ahora, tu identidad empieza a cambiar. Ya no te defines tanto por lo que te falta o por lo que quieres ser, sino por la presencia que eres. A partir de ahí, la forma en que te ves a ti mismo y al mundo se transforma de manera silenciosa pero profunda. En la siguiente parte exploraremos cómo esta nueva relación con el presente afecta directamente a la identidad personal y al sentido de el yo, y por qué Eckhart Tolle considera que ahí se encuentra una de las liberaciones más grandes. Hay un momento decisivo en el camino del que habla Eckhart Tolle, cuando empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu identidad no es tan sólida como creías. Nombre, historia, logros, fracasos, roles. Todo eso parece definirte, pero en realidad son capas. Útiles para moverte en el mundo, sí, pero no lo que eres en esencia. Esta comprensión no llega como una idea brillante, sino como una sensación de espacio interior. Tolle explica que el yo, con el que normalmente te identificas, está construido a partir del pensamiento. Es una narrativa continua, lo que fuiste, lo que te hicieron, lo que deberías ser, lo que temes perder. Esa narrativa necesita tiempo para existir, por eso se alimenta del pasado y del futuro. Cuando descansas en el presente, esa historia pierde fuerza. Esto puede resultar inquietante al principio. Si no soy mis pensamientos, mis emociones o mis historias, entonces, ¿quién soy? Eckhart Tolle no responde a esa pregunta con conceptos, porque cualquier concepto volvería a ser una forma de identificación. En lugar de eso, señala la experiencia directa de ser consciente. No como algo especial, sino como lo más obvio y cercano. Cuando esta comprensión empieza a integrarse, ocurre algo profundo en la vida diaria. Las críticas duelen menos, porque ya no atacan el núcleo de lo que eres. Los elogios tampoco te elevan tanto, porque no necesitas sostener una imagen. Hay una ligereza nueva, una libertad que no depende de la aprobación externa. Tolle advierte que el ego intentará apropiarse incluso de esta comprensión. Puede aparecer el pensamiento, ya no tengo ego, o estoy más despierto que antes. Ese mismo pensamiento es una señal clara de que la identificación ha vuelto. Verlo sin juzgar es parte del proceso. No hay error en ello, solo más oportunidades para estar consciente. En las relaciones, esta nueva identidad cambia por completo la dinámica. Ya no necesitas defenderte constantemente, ni tener razón todo el tiempo.
Puedes escuchar sin sentirte amenazado. Puedes expresar un límite sin agresividad. La presencia crea un espacio donde el conflicto pierde intensidad, aun si no se resuelve de inmediato. Eckhart Tolle señala que, cuando dejas de buscarte a ti mismo en las formas externas, surge una sensación de plenitud que no depende de las circunstancias. No es felicidad devocional constante, sino una paz de fondo. Una estabilidad que permanece incluso cuando la superficie de la vida se agita. Este cambio de identidad también afecta tus deseos. Sigues queriendo cosas, pero ya no crees que tu valor dependa de conseguirlas. El deseo deja de ser una carencia desesperada y se convierte en una preferencia tranquila. Si ocurre, ocurre. Si no, hay aceptación. Y entonces sucede algo inesperado. Al dejar de buscarte, te encuentras, no como una imagen, sino como una presencia viva. Eckhart Tolle diría que esto no es el final del camino, sino el comienzo de una forma completamente distinta de vivir. Lo que aún falta por explorar es cómo esta comprensión se sostiene en el tiempo y qué papel juega la rendición consciente cuando la vida te enfrenta a situaciones que no puedes controlar. Eso es lo que abordaremos a continuación. Hay situaciones en la vida que no se resuelven con esfuerzo, comprensión ni actitud positiva. Momentos en los que, hagas lo que hagas, la realidad no cambia. Eckhart Tolle señala que allí es donde la práctica de la presencia alcanza su profundidad real. No cuando todo fluye, sino cuando te enfrentas a lo que no puedes controlar. Tolle llama a esto rendición, pero no en el sentido de derrota. Es una rendición consciente. Significa dejar de oponerte internamente a lo que está ocurriendo. Incluso cuando duele, no dices, esto está bien, sino, esto es lo que hay ahora. Esa diferencia es sutil, pero transforma por completo la experiencia. Cuando no hay rendición, el sufrimiento se duplica. Está el dolor de la situación y el dolor añadido de la resistencia mental. La mente insiste en que las cosas deberían ser distintas, y esa insistencia crea una tensión constante. La rendición corta ese conflicto interno. El dolor puede seguir presente, pero ya no te rompe por dentro. Eckhart Tolle explica que muchas transformaciones profundas nacen precisamente en estos momentos de rendición. Cuando el ego se queda sin estrategias, sin planes y sin control, algo más amplio puede emerger, no como una solución inmediata, sino como una paz inesperada en medio de la incertidumbre. Esto no significa que dejes de actuar cuando la acción es posible. La rendición no excluye el movimiento. Lo que cambia es la fuente desde la que actúas. Ya no es el miedo, la desesperación o la necesidad de huir del presente, sino una claridad más serena. A veces la acción es hacer algo. Otras veces es no hacer nada y esperar con presencia. Tolle comparte que muchas personas descubren una fortaleza interior que no sabían que tenían cuando dejan de luchar contra la realidad. No es una fortaleza agresiva, sino una resistencia tranquila. Una capacidad de sostener lo que es sin colapsar emocionalmente. En estos momentos, la mente pierde su dominio habitual. Ya no puede proyectar fácilmente un futuro mejor, ni refugiarse en el pasado. Y en ese vacío aparece el ahora con toda su intensidad. Puede ser incómodo e incluso aterrador al principio, pero también profundamente liberador. La rendición consciente cambia la relación con la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza constante, empieza a sentirse como un espacio abierto. No sabes qué va a pasar, pero sabes que puedes estar presente con lo que ocurra. Y eso, paradójicamente, reduce el miedo. Eckhart Tolle diría que cuando aceptas plenamente lo que no puedes cambiar, te alineas con una inteligencia más grande que la mente individual. No como una creencia, sino como una experiencia directa de fluidez con la vida. A partir de aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo integrar todo esto de forma sencilla sin convertir la presencia y la rendición en otra exigencia mental más? En la siguiente parte, exploraremos cómo vivir desde el ahora de forma natural, sin esfuerzo constante ni lucha interna.
Vivir desde el ahora no significa forzarte a estar presente en cada segundo, ni convertir la conciencia en una meta más que cumplir. Eckhart Tolle insiste en que la verdadera presencia es natural, fluye cuando dejas de interferir con ella. Es como notar la luz del sol entrando por la ventana. No tienes que crearla, solo abrir los ojos y permitir que llegue. Muchos intentan practicar la presencia con técnicas rígidas o listas de pasos y terminan sintiéndose frustrados cuando la mente se dispersa. Todo lo aclara con suavidad. La presencia no se puede lograr con esfuerzo, se puede permitir, se puede invitar. Esa diferencia cambia todo. Cuando sueltas la lucha, incluso por unos segundos, experimentas un descanso profundo que la mente nunca te vio. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños gestos que pasan desapercibidos, pero que transforman tu experiencia. Caminar sintiendo cada paso, escuchar a alguien sin planear tu respuesta, notar la respiración, sentir la textura de un objeto, prestar atención al sabor de la comida. Son detalles mínimos, pero contienen el poder de anclarte al presente. Todo lo describe como un reconocimiento silencioso de lo que ya es. Lo que muchos no entienden es que estos momentos no son triviales, son la práctica real. Cada pausa consciente, cada instante de atención plena, debilita las cadenas del ego y fortalece tu conexión con la vida tal como ocurre. No importa cuán ocupada o caótica parezca la situación, siempre hay un resquicio para la presencia. Esa es la puerta que Tolle señala como el verdadero cambio. Además, la presencia cambia la relación con el tiempo. Antes parecía que necesitabas más, que la vida debía acelerarse o que siempre estabas detrás de algo. Ahora, incluso cuando planificas o recuerdas, el tiempo deja de ser una prisión. El pasado y el futuro existen, pero no dominan tu experiencia. El ahora se vuelve el eje y desde ahí todo lo demás se reorganiza de manera más clara y ligera. Un efecto sorprendente de esta atención consciente es la percepción de la vida misma. Las cosas simples empiezan a brillar con intensidad. Una conversación, un atardecer, un gesto amable, incluso el silencio. Todo lo llama el milagro de la hora, porque es precisamente en estos instantes cotidianos donde se revela la profundidad de la existencia, sin necesidad de buscarla afuera ni en situaciones extraordinarias. Por último, cuando la presencia se integra, también transforma la forma en que tomas decisiones. Ya no reaccionas automáticamente ni te dejas arrastrar por emociones intensas o hábitos del ego. Las acciones surgen desde un lugar más claro, más sereno, más conectado con lo que es realmente importante. Lo que aún queda por ver es cómo sostener este estado sin convertirlo en otra presión mental y cómo esta conciencia puede influir en todos los aspectos de la vida, incluso en los más complicados. Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Hay un nivel más profundo que Eckhart Tolle señala, y es donde la presencia deja de ser un ejercicio ocasional para convertirse en la base de toda tu vida. Es cuando empiezas a notar que no solo estás presente en los momentos tranquilos, sino también en los caóticos, en los imprevistos, en las emociones intensas. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Al principio, la mente puede resistirse. Surgen pensamientos como «no puedo mantener esto todo el tiempo» o «no sé si esto es real». Tolle explica que eso es natural. La resistencia es parte del proceso. Pero mientras observes esa resistencia sin juzgarla, comienzas a experimentar algo nuevo. Un espacio entre el estímulo y la reacción. Ese espacio es libertad. Es donde nace la verdadera conciencia. En la práctica diaria, esto significa notar cuándo reaccionas automáticamente y en lugar de ser arrastrado, pausar unos segundos para sentir y observar. Esa pausa puede parecer mínima, casi invisible,
pero tiene un efecto profundo. Debilita la dominación del ego y fortalece tu capacidad de responder desde un lugar más sereno. Cada vez que lo haces, incluso por unos segundos, creas un patrón de presencia más estable. Otro aspecto que Tolle resalta es la integración de la conciencia en la acción. No se trata de estar presente mientras meditas o caminas solo. Se trata de estar presente mientras trabajas, hablas con alguien difícil, tomas decisiones importantes o enfrentas retos inesperados. La vida cotidiana se convierte en un campo de práctica y cada situación se vuelve una oportunidad de experimentar el ahora en su forma más pura. Esto también transforma la relación con el sufrimiento. Antes, cualquier dificultad activaba el ego y el cuerpo del dolor, generando ansiedad y tensión. Ahora, incluso en medio del conflicto o la pérdida, hay un núcleo interno que permanece inalterado, la conciencia que observa. No es indiferencia ni insensibilidad, es presencia que permite sostener lo que es sin ser destruido por ello. Tolle señala que a partir de este nivel de conciencia, la vida empieza a fluir de manera más armoniosa. Las decisiones son más claras, las relaciones más auténticas, la creatividad y la intuición emergen de forma natural. Ya no se trata de controlar la vida ni de evitar el dolor, sino de alinearte con el flujo de lo que está ocurriendo, con aceptación y lucidez. Y aún queda algo esencial: cómo integrar todo esto de manera que no se convierta en otra presión, otra meta que alcanzar, sino que se transforme en una forma de vivir profundamente sencilla y accesible en cada instante. Eso es lo que exploraremos en la próxima parte. Uno de los obstáculos más grandes que Tolle señala es la tendencia a complicar la conciencia, a pensar que vivir presente requiere técnicas complicadas o un esfuerzo constante. Muchas personas confunden la práctica de la presencia con otra meta que alcanzar, otra tarea que sumar a la lista de debería estar haciendo. Eckhart Tolle es enfático. La presencia no se fuerza, se permite. Se abre un espacio, se respira, se observa y la vida misma entra allí. En la experiencia cotidiana, esto se traduce en momentos aparentemente simples. Escuchar a alguien sin preparar mentalmente la respuesta, caminar sintiendo cada paso, notar la respiración, observar los sonidos y los colores sin etiquetarlos. Son acciones mínimas, pero contienen un poder transformador. No se trata de hacer, sino de reconocer y permitir. Cada instante de atención consciente debilita los patrones automáticos del ego y fortalece la conexión con la vida real. Tolle también enfatiza que la conciencia se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando estamos presentes, dejamos de reaccionar desde viejas heridas o expectativas del ego. Podemos escuchar y responder de manera más auténtica, sin juicios ni defensas. Esto no significa ausencia de conflicto, sino capacidad de sostenerlo sin perder la claridad ni la calma interior. Otro punto crucial es que la presencia transforma la percepción del tiempo. Antes la mente está atrapada entre el pasado y el futuro, lo que fue y lo que debería ser. El ahora parece insuficiente. Al estar consciente, el tiempo deja de ser una cárcel mental. Sigues planificando y recordando, pero sin que eso absorba tu atención primaria. El presente se convierte en el eje de la vida y desde él todo se reorganiza con más claridad y ligereza. Eckhart Tolle subraya que la conciencia no es un logro ni un estado especial. Es la condición natural que siempre ha estado disponible, pero que suele estar cubierta por el ruido mental y la identificación con el ego. Descubrirla no requiere cambiar quién eres, ni eliminar tus emociones o pensamientos, sino observarlos, aceptarlos y permitir que la vida fluya a través de ellos. Finalmente, Tolle nos recuerda que la presencia no es solo para momentos tranquilos. Su verdadero poder se revela en la vida cotidiana, en los desafíos, en lo inesperado.
Cada situación difícil, cada interacción complicada es una oportunidad para practicar la conciencia, para sostener el ahora sin perderse en el pasado ni anticipar el futuro. En la próxima parte exploraremos cómo este estado de presencia se convierte en un punto de transformación radical para la vida, afectando no solo la percepción, sino también la experiencia emocional y la conexión profunda con uno mismo y con los demás. Llegamos a un punto crucial en el camino de la conciencia según Eckhart Tolle. La transformación profunda no es un evento externo, sino interno. No depende de cambiar tu entorno, tu trabajo o tus relaciones, sino de cómo te relacionas con cada momento, incluso con los más difíciles. Aquí es donde el presente deja de ser un concepto y se convierte en la base de tu vida. Tolle explica que muchas personas creen que la felicidad, la paz o la realización vendrán cuando cambien las circunstancias externas, pero en realidad la vida que buscas ya está ocurriendo. Simplemente no has aprendido a estar con ella tal como es. Cada instante que aceptas y observas sin resistencia fortalece un patrón de conciencia que redefine la manera en que experimentas todo. Un aspecto fundamental de esta transformación es cómo se disuelven los miedos y las ansiedades. No desaparecen mágicamente, pero pierden su poder destructivo. Cuando observas sin identificarte con ellos, te das cuenta de que son fenómenos pasajeros, pensamientos y sensaciones que surgen y desaparecen. Esa observación crea un espacio de libertad interna, un núcleo de calma que permanece incluso cuando el mundo exterior es caótico. Otro efecto profundo es la relación con la identidad personal. Al darte cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones, empiezas a reconocer un yo más amplio. La conciencia que observa, este descubrimiento no es intelectual, es vivido, y desde allí la vida cambia. Las reacciones automáticas disminuyen, las decisiones se vuelven más claras y las relaciones fluyen con menos conflicto, porque ya no respondes desde el ego, sino desde la presencia. Eckhart Tolle también subraya que esta transformación no es lineal ni perfecta. Habrá momentos de retroceso, de distracción, de identificación con viejas historias, pero incluso esos momentos son oportunidades. Cada vez que te das cuenta y vuelves al presente, fortaleces la conciencia. Cada pequeña pausa consciente es un acto de liberación del patrón de inconsciencia. Finalmente, Tolle señala que la verdadera profundidad de la vida se revela en la integración de la conciencia con la acción. No se trata de escapar del mundo ni de buscar la iluminación como un logro lejano, sino de vivir cada momento con presencia. Así, incluso las tareas más simples, las interacciones más comunes, adquieren un nuevo significado. La vida deja de ser algo que simplemente sucede y se convierte en una experiencia viva, plena y profunda. En la siguiente y última parte, cerraremos todo el recorrido, uniendo cada enseñanza y mostrando cómo este camino de presencia puede reescribir tu destino de manera tangible y duradera. Ahora llegamos al punto donde todas las piezas comienzan a conectarse. La presencia, la aceptación, la rendición y la conciencia de tu identidad interior. Eckhart Tolle explica que cuando estas prácticas se integran, la vida deja de ser una sucesión de reacciones automáticas y se convierte en un flujo consciente. Cada instante, incluso los más pequeños, adquiere significado y empiezas a vivir desde un lugar más profundo que el pensamiento constante. Una de las claves que Tolle destaca es la constancia en la observación. No se trata de alcanzar un estado perfecto ni de eliminar pensamientos o emociones, sino de notar cuándo surge la identificación con ellos y regresar suavemente a la hora. Cada reconocimiento es un pequeño acto de liberación, un recordatorio de que no eres lo que aparece en tu mente, sino el espacio que lo observa. En la práctica diaria, esto transforma la manera en que te relacionas con los demás. Las discusiones pierden intensidad porque dejas de reaccionar automáticamente. Los conflictos se ven desde un lugar más claro, donde incluso el silencio comunica más que las palabras. Las relaciones se vuelven auténticas porque ya no necesitas controlarlas ni justificar tu ego. Otro cambio significativo es la relación con el tiempo y el logro. Antes,
Muchas personas vivían atrapadas en la necesidad de conseguir algo para sentirse completos. Ahora cada acción surge desde el presente, sin urgencia ni presión interna. Los objetivos siguen existiendo, pero ya no determinan tu bienestar. La vida ocurre en el ahora y eso es suficiente. Eckhart Tolle también recuerda que el camino de la conciencia es dinámico. Habrá días de claridad, momentos de paz profunda y otros de confusión o reidentificación con viejas historias. La diferencia es que con la práctica, incluso esos retrocesos se viven con mayor serenidad. Ya no te definen ni te arrastran. Son oportunidades para volver a la presencia. Y aquí surge una verdad poderosa. Cuando logras integrar este estado de conciencia, tu percepción del mundo cambia. Lo cotidiano deja de ser rutina. Los desafíos dejan de ser amenazas. Cada interacción, cada circunstancia se convierte en un espejo donde puedes practicar la presencia y la aceptación. La vida ya no es algo que pasa, sino algo que experimentas plenamente. En la siguiente y última parte, cerraremos todo este recorrido mostrando cómo este camino de presencia, atención y aceptación puede reescribir tu destino, transformando tu manera de vivir y percibir la realidad de forma permanente. Ahora, después de todo lo que hemos explorado, es momento de comprender el alcance real de este cambio que Eckhart Tolle nos propone. Tu destino no está determinado por las circunstancias externas ni por los patrones del pasado. Está profundamente conectado con la manera en que eliges relacionarte con este instante. Cada momento de presencia, cada pausa consciente, cada acto de aceptación consciente es un paso hacia una vida más plena y auténtica. Cuando dejas de identificarte con los pensamientos, con las emociones y con las historias que la mente te repite una y otra vez, algo profundo se desbloquea. Descubres que existe un espacio en ti que siempre ha estado allí, silencioso, estable, inalterable por el caos externo. Ese espacio es el verdadero tú y es desde allí desde donde todo cambio real puede surgir. La rendición consciente, lejos de ser pasividad, te da la fuerza para sostener la vida tal como es y actuar desde la claridad. La aceptación transforma incluso los desafíos más difíciles en oportunidades para crecer, porque ya no se trata de huir, resistir o forzar. La presencia permite que la vida fluya a través de ti y al estar aquí plenamente, descubres que incluso los pequeños instantes contienen un poder transformador inimaginable. Este proceso también transforma la relación con los demás. Las palabras, los gestos, las interacciones cotidianas adquieren otra calidad cuando se viven desde la presencia. Los conflictos pierden su intensidad destructiva, las relaciones se vuelven más auténticas y cada acción surge desde un lugar de mayor claridad y conciencia. La vida deja de ser una sucesión de reacciones automáticas y se convierte en un flujo consciente donde cada momento es vivido, no simplemente experimentado. Finalmente, tu destino no es algo que esperarás mañana, ni un cambio que llegará desde fuera. Está ocurriendo ahora, en este instante, a medida que decides estar presente y observar la vida sin juicio, sin resistencia, con aceptación y conciencia. Cada decisión, cada respiración, cada instante de atención consciente te acerca a una versión de tu vida más real, más profunda y más significativa. Este instante que estás viviendo puede ser el punto de inflexión, no mañana, no en algún futuro lejano, sino ahora. Y cuando eliges estar plenamente aquí, tu vida comienza a reescribirse de manera silenciosa pero poderosa, creando un camino donde la paz, la claridad y la autenticidad se convierten en tu nueva realidad. Tu destino puede cambiar y empieza con un simple acto: estar presente.